Estamos de vuelta con más información. Esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo. Muchos venezolanos que se vieron en la necesidad de emigrar en los últimos años sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos y no lo denunciaron por diversas razones: miedo, amenazas, desconfianza en las instituciones. Para subsanar ese subregistro de casos nació la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad. Esta es una alianza entre las ONG, Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza. Justamente para hablar de esta alianza y cómo impacta a la comunidad venezolana en el exilio, tenemos como invitado especial el día de hoy a Rodrigo Diamanti. Él es economista con un máster de la Universidad de Harvard, presidente de la ONG internacional Un Mundo Sin Mordaza y director del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy, por tu valioso tiempo, y me gustaría que nos hablaras acerca de dónde nace esa necesidad de crear esta ONG para llevar los registros y para apoyar a los inmigrantes venezolanos que han sido víctimas de violación de sus derechos humanos. Todos los que nos vean a través de BPI TV, un canal sin mordaza, sin duda alguna, que se ha hecho famoso justamente por informar a los venezolanos en este periodo tan oscuro donde la libertad de expresión ha sido secuestrada en Venezuela. Así que nosotros desde Un Mundo Sin Mordaza, que comenzó como una alianza mundial, internacional de activistas por los derechos humanos, y que nos hemos tenido que concentrar en la mayoría en América Latina, justamente porque hemos visto un retroceso en la región en materia de democracia, nos dimos cuenta que no solo se estaban cometiendo violaciones de derechos humanos, sino crímenes de lesa humanidad. Y esto desde el 2014. Es decir, para quienes desconocen este término, los crímenes de lesa humanidad significa que estas violaciones son el resultado de un plan, de una organización, de una política de Estado contra una población específica, un ataque, como se conoce, sistemático y generalizado, que luego, años después, desde que esto comenzó en el 2014, en el 2017, la Organización de Estados Americanos demostró que el Plan Zamora, por ejemplo, respondía con ese objetivo, fue creado con ese objetivo para justamente eliminar el enemigo, que en este caso eran aquellos que protestan. Y en la jerga militar, eliminar el enemigo puede significar justamente la persecución, la privación de la libertad, la tortura o incluso el asesinato. Este patrón y esta conducta, bueno, afectó a miles de familias venezolanas. Estamos hablando de casi más de 15.000 personas detenidas en los últimos años. Estamos hablando de más de 1.000 personas que han denunciado tortura o tratos crueles e inhumanos. Estamos hablando de más de 8.000 personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente por grupos como el Alfaes, y estamos hablando de más de 300 personas que han sido asesinadas en el marco de las protestas. Y esto cambió de un día para otro. Todos sabemos que los venezolanos estamos protestando desde el 2000, casi desde el año 2000, 2001, cuando comenzó ese ataque sistemático contra la Constitución, contra los derechos humanos, pero fue en el 2014 donde empezó a verse un patrón que fue casi una persona asesinada por protesta, como una especie de mensaje a quienes buscaban disentir o recuperar su libertad en Venezuela. Incluso yo, que tengo casi 20 años protestando, fue en el 2014 donde nuestras oficinas de Un Mundo Sin Mordaza fueron allanadas. Luego yo fui detenido por varios días, y justamente por haber vivido esa situación, yo sé el dolor que pasan los presos políticos, sé porque conozco a muchas personas que han sido torturadas, conozco muchos familiares que han perdido a sus hijos en el marco de las protestas, que nosotros les aseguramos que todo este esfuerzo es para que cada uno de esos casos llegue a la Corte Penal Internacional, justamente porque queremos justicia, nunca venganza, pero sí queremos justicia para evitar que se sigan cometiendo estos crímenes en Venezuela. Meses intensos de protestas en Venezuela, porque yo también estuve allí protestando y también lo viví de manera muy sentida, y me pregunto, documentación tenemos bastante, podemos perfectamente hacer un libro
yo creo que gigante de todos estos casos que son tan lamentables y que seguimos viendo día a día cada vez que hay una protesta en Venezuela. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el apoyo que ustedes le brindan? Y si verdaderamente tú crees que toda esta recopilación de datos, todo este registro que ustedes hacen de las personas que han sido víctimas de estos crímenes, como tú bien lo señalabas, de lesa humanidad, si esto tiene una repercusión. O sea, el ciudadano quisiera saber si más allá de todo este registro y todo este trabajo valiosísimo que ustedes como ONG realizan, va a tener un cambio en la sociedad, si va a tener algún tipo de... no quisiera utilizar la palabra condena o represalia contra las personas que lo cometieron, pero digamos, los venezolanos estamos como cansados de tanta impunidad. No, y eso es normal, y justamente por eso es que este trabajo se ha venido haciendo desde hace ya casi 4 años, porque justamente nosotros sí creemos que la Corte Penal Internacional nos puede ayudar a conseguir justicia. La Corte Penal Internacional es el único ente capacitado para emitir órdenes de captura contra jefes de Estado, contra ministros, contra generales, contra los altos funcionarios, no solo ellos, también jueces, fiscales que han participado en estos crímenes de lesa humanidad. Y hoy en día, en Venezuela, es más seguro que hace unos meses protestar, justamente porque ya pasamos a la fase de investigación. Es decir, cualquier crimen que se cometa a partir de diciembre en adelante, ya esas personas que participan en esos crímenes pueden ser investigados al día siguiente por la Corte Penal Internacional. Y eso no ocurría antes. Antes simplemente se estudiaban las violaciones en términos generales, pero no se identificaba quién era el responsable, quién fue el fiscal, el juez, el funcionario que perpetuó ese crimen, o quién fue el que envió la orden, cuál fue el ministro que creó esa política de Estado. Incluso incluso Maduro puede recibir una orden de captura justamente si se demuestra su responsabilidad directa, que evidentemente la tiene en estos crímenes de lesa humanidad. Entonces ahorita estamos en una fase idónea, así que si en algún momento la gente había dudado si su testimonio servía para algo o no, este es el momento en que le decimos que sí, este es el momento en que justamente ese testimonio puede ayudar a demostrar esa responsabilidad individual, que puede ayudar a que la Corte llame incluso a esos funcionarios, a esos generales en este periodo para investigar más y sientan la presión de la justicia internacional. Por eso que estamos en una fase idónea justamente para seguir denunciando. Además, nosotros desde la red, desde Un Mundo Sin Mordaza, desde Defiende Venezuela, tenemos una alianza con el panel de expertos de la OEA, que también está haciendo una investigación sobre estos temas de crímenes de lesa humanidad, y se espera que este año hagan nuevas audiencias al respecto, y justamente esto también le da una protección adicional, sobre todo a los venezolanos que también están fuera, que tal vez están buscando asilo político, que necesitan ayuda. Bueno, nosotros podemos ayudar a documentar su caso justamente para que luego lo puedan utilizar para presentarlo a las autoridades donde estén presentes estos venezolanos, justamente porque nosotros le vamos a dar el aval de que su historia, después de obviamente haber hecho toda la documentación necesaria, que su historia fue justamente una violación, no solo una violación, sino formó parte de un crimen de lesa humanidad. Entonces, si ustedes conocen, aquellos que nos están viendo, algún familiar que haya sido perseguido, detenido, torturado, o conocen la historia de algún ciudadano que haya sido asesinado, por favor, contáctenos a través de unmundo@sinmordaza.org o a través de nuestras redes sociales @sinmordaza, justamente porque yo personalmente les garantizo que si nos ponemos en contacto y podemos documentar su caso, este caso podrá ser llevado ante la Corte Penal Internacional justamente para conseguir justicia para su caso, pero sobre todo para evitar que siga ocurriendo, porque luego esta información, si bien es privada, nadie se va a enterar sobre su testimonio, porque va a ser un testimonio que se va a documentar de manera confidencial. Luego la gente sí se va a enterar de quiénes son las personas que se están investigando en la Corte Penal Internacional, al menos los que la Organización de Estados Americanos o el panel de expertos de la OEA haya identificado. Y en el futuro, bueno, cuando se emitan las órdenes de captura, creo que eso además generará un efecto dominó para los restos de los funcionarios que no se quieran ver retratados en esas órdenes de captura, que recordemos que no van a poder viajar a más de los de 120 países que forman parte del Estatuto de Roma. Así que yo no creo
yo creo que ahora los funcionarios lo van a pensar 2 veces antes de seguir persiguiendo, torturando, asesinando a quienes disienten en Venezuela. Eso no significa que no vaya a seguir ocurriendo, pero sin duda estamos en una situación mucho mejor que en la que estábamos hace algunos meses. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por compartir con nosotros lo que se está haciendo a través de esta ONG. Gracias por aportar de tu conocimiento. Sabemos que te has especializado en el tema y las denuncias, si bien son confidenciales, pues tú estás expuesto ante esta organización Un Mundo Sin Mordaza, porque está justamente capitalizando, llevando el reporte de todos estos casos para presentarlo en los organismos competentes. De verdad, agradecemos por tu tiempo. Era Rodrigo Diamanti. Lo hacemos por Venezuela y lo hacemos por la justicia. ¿No tienes miedo, ya para cerrar? No, justamente yo creo que aquellos que hoy en día trabajamos directamente con la Corte Penal Internacional también estamos más protegidos. Lo último que va a querer hacer el régimen es justamente atacar a aquellos que están ayudando a buscar justicia.